Gracias, Martín. Ya. Hola, muy buenos días. Queremos agradecerles a todos aquellos que están allá detrás de su computadora, de su celular, porque el día de ahora, la verdad, es que en la licenciatura en enfermería estamos muy contentos porque tenemos un webinar muy importante. Quien nos va a ceder la palabra en un ratito más, que ya es muy conocido, vamos a hablar sobre un tema muy importante, la influencia de las habilidades del jefe de servicios en este clima laboral de la enfermería. Mucha gente no sabe, pero es importante que sepan que cada hospital, cada nosocomio tiene un piso y los jefes de piso hacen que funcionen y gracias a ellos la salud fluye. Por eso el día de ahora, ¿quién mejor que nos puede hablar en este webinar? Le voy a dar la bienvenida al licenciado Luis Alfredo Rosales Vázquez, nuestro enfermero de cabecera del aula. Bienvenido. Muchas gracias, Enrique. A ver, ¿qué tal? Buenos días a todos. Déjenles comparto la presentación para iniciar con el tema. Ya la ven todos, ¿verdad? Nada más regálenme ahí. Bien, Melanie, muchas gracias. Bueno, iniciamos. La influencia de las habilidades del jefe del servicio. ¿A qué nos vamos a encontrar con esto? Bueno, el título se decidió principalmente por la cuestión de qué influencia tiene el jefe de servicio, principalmente por el clima laboral, ¿no? En cada servicio de los hospitales, pues sabemos perfectamente que nos encontramos con distintos tipos de jefe y obviamente los indicadores y los estándares de calidad nos indican que pues tiene que ver en cuestiones de una atención de calidad, un trato humanizado, pero también nos registran lo que son la productividad. Entonces, por esa parte se decidió este tema, ¿de acuerdo? Bueno, para iniciar, vamos a enfocarnos con lo que es enfermería. Datos generales de la enfermería es que actualmente, hasta la fecha, me parece que el día domingo, el gremio de enfermería se conforma con cerca de 350,000 personas, o sea, profesionales de enfermería en los distintos ramos, desde un auxiliar de enfermería, desde un general, desde un licenciado con obstetricia, que ese es un programa que maneja la UNAM, desde también profesionales con maestría y con doctorado. Esos son los registros que tiene el CIARE. La OCDE nos dice que debe contarse con 8 enfermeros por cada 1,000 habitantes, aunque la realidad es que son 2.2. Esto nos hace ver o nos hace observar que es muy notable la deficiencia del personal de enfermería en la actualidad. ¿Qué nos lleva con esto? O lo podemos relacionar como la cuestión de, ok, a falta de enfermería hace falta mejor atención del paciente, mejor cuidado. Sin embargo, como personal de enfermería sabemos el compromiso que adquirimos al momento de estudiar y por lo tanto nos comprometemos de cierta manera en que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Por lo tanto, a pesar de las deficiencias, se da lo mejor y obviamente un trato humanizado y de calidad. Ahora, en cuestiones de las habilidades del jefe, primeramente tenemos que hablar cuáles son esas habilidades que nos indica o lo que se recomienda que un jefe de servicio debe tener, ¿no? Posteriormente ya vamos a ver lo que son las alteraciones o lo que nos perjudica las habilidades de ese jefe. En este caso, vamos a englobar o a clasificar o a categorizarlo en dos partes. Uno, que son habilidades personales, y el segundo son las habilidades gerenciales. ¿A qué nos referimos con esto? Que realmente es desde nosotros como persona, qué es lo que reflejamos, y posteriormente las habilidades gerenciales, que son las que adquirimos en base al puesto o a la categoría que nosotros tenemos en un área laboral. En cuestiones de las habilidades personales, dice como antecedentes, importante.
de manera general o un concepto es que son un conjunto de capacidades y o destrezas que un individuo adopta en base a su experiencia para reaccionar ante distintos escenarios. ¿A qué nos referimos con esto? Que realmente nuestras habilidades personales, es decir, yo desde niño adquirí ciertas habilidades en cuestiones de relación con las personas. ¿Qué nos va a hacer esto? Que entonces nosotros reaccionemos ante una situación de una manera. Entonces, esto dice, ya como el último renglón, dice, influyendo en la formación de un comportamiento. Esto, la misma de las habilidades personales, las reacciones que nosotros tengamos ante una situación, nos va a formar un comportamiento. Es decir, ante una situación yo me comporto de esta manera, ¿por qué? Porque eso lo requiere. Pero para eso de las habilidades personales nos vamos con 6 puntos. En cuestión de, hay uno que hay medio pendiente, pero ese lo veríamos como algo gerencial. En el primer punto dice el autoconocimiento. El autoconocimiento es de que yo como persona, qué habilidades tengo, qué destrezas tengo, qué es lo que aporto más hacia el servicio, y en ese caso es una autodescripción, ¿no? O una autocrítica. Ahorita vamos a hacer una dinámica sobre eso. En el segundo es sobre la inteligencia emocional, y ahí hay varios autores, pero el principal, ¿no? Daniel Goldman o Goleman, como en algunas ocasiones también lo llaman, nos dice realmente conócete, ¿no? Conoce y qué tanto es tu reacción ante una situación. Y en este caso es cómo reaccionas, por ejemplo, ante una presión en el servicio. Es decir, un paciente nos cayó en paro, ahí nos asignaron 10 pacientes, los 10 están complicados, los 10 tienen procedimientos que hacerle, pero entonces uno cómo reacciona ante a lo mejor una llamada de atención del jefe, ante un familiar a lo mejor inquieto, inconforme, que nos reclama. Entonces, ante eso, simplemente mantener la calma y, como dice, ¿no? Serenidad. Entonces, ante esto, simplemente permítame, en un momento regreso y hasta ahí. No engancharse con ese tipo de acciones o de sentimientos de los pacientes en caso de una frustración. Principalmente mantenernos bajo la línea de familiar, paciente, enfermero, y hasta ahí quedamos, ¿no? El otro es sobre el manejo del estrés, y vamos con el mismo ejemplo. Realmente aquí el punto es que uno tiene que aprender a manejar un estrés. Y ha habido situaciones, por ejemplo, que el paciente volvemos, nos cae en paro y el personal de enfermería, ¿qué hace? Solamente se queda así como bloqueado, ¿no? Entonces, ante eso, pues realmente dice uno, o sea, tienes que aprender a manejar un estrés. Tienes que ver desde la parte personal, es decir, desde tu vida diaria, cómo manejar tu estrés. Si pasa el transporte público, si no pasa, si ya hasta a lo mejor están atorados en el tráfico, eso ya les genera un estrés y por lo tanto tienen que aprender a manejarlo. Y ahora si lo trasladamos hacia el lado profesional, entonces nos decimos, pues, ¿cómo reaccionamos ante una situación de estrés? Y para eso también tienen que aprender. El punto aquí de las habilidades personales es que se conozcan cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, cuáles son sus capacidades para poder reaccionar ante algunas situaciones. En el cuarto punto es sobre la creatividad. En ocasiones también aquí la parte de la creatividad es importante, porque decimos, bueno, creativos, tenemos que innovar, tenemos que crear con lo que tenemos. Ejemplos, ¿cuántas veces no nos ha tocado en los hospitales que dicen es que no tenemos extensión de las puntas nasales? ¿Qué hacemos? Pues ingeniamos, ¿no? Tenemos que crear algo para poder cubrir una necesidad. Entonces, ante esto se crea es una creatividad como tal. Y el término, pues, es crear, ¿no? Crear e innovar. Entonces, nos encontramos con estas situaciones de que ante una situación específica de una necesidad de un paciente, entonces tenemos que formar algo o estructurar algo para poder cubrirla. En cuestión de administración del tiempo, esta parte de la administración del tiempo y es lo que muchas personas quizás no tengan o no cuenten con esa parte, pero también es una habilidad que tenemos que desarrollar. En este caso, o un claro ejemplo es que podemos decir, bueno, es que las mujeres hacen más actividades, ya yéndonos como la parte mujer a la parte hombre,
podemos decir, las mujeres hacen muchas actividades, sí, y administran su tiempo para poder cubrir con todas esas ocupaciones. Un hombre como tal tiene también sus actividades y administra su tiempo en base a las actividades que tiene. Aquí lo relevante es que tenemos que cubrir un cierto de actividades que uno mismo se programó, uno mismo establece y tiene que ver la manera de poder cubrirlo. Entonces, a esto le llamaríamos administración del tiempo. Hay algunos diagramas, hay algunas estrategias que se recomiendan para poder aprender a administrar el tiempo o a separar de lo que sí es viable, o sea, lo que sí es viable, otro de lo que sí es urgente, no urgente, lo que podemos posponer, es decir, lo dejamos pendiente porque no urge. Entonces también hay algunas estrategias que igual sería bueno que lo vieran para poder aprender ustedes cómo administrar su tiempo. El último punto aquí es sobre la toma de decisión. En la toma de decisión sabemos que todos estamos inmersos en una sociedad en la que diariamente y a cada momento se toman decisiones. Aquí tenemos que aprender a tomar una decisión, ya sea buena o ya sea mala, pero en todo va a haber un sacrificio, ¿no? El hecho de decir, ok, ¿sabes qué? Necesito ir a tal lugar, pero ante esta ruta se me hace buena la ruta, pero tengo que sacrificar a lo mejor 5 minutos más de tiempo o tengo que a lo mejor pagar el Uber más que si se va por esta otra ruta. Realmente aquí toda toma de decisión lleva un sacrificio, para bien o para mal, pero lo lleva. Entonces aquí lo importante es que ustedes como personal de enfermería o como personal, o sea, civil, o sea, fuera de, tienen que aprender a tomar decisiones y reitero, sea para, pero de los dos puntos aprendemos. Ahora, un punto aquí que quise resaltar es el desarrollo humano como condicionante de mi presente. ¿Qué quiere decir esto? Y si le tomamos un poquito la parte en la diapositiva anterior sobre las habilidades personales, y ya les había comentado algo, ¿no? En las habilidades personales es lo que yo poseo como persona desde que nací. Por lo tanto, en esta parte, mi desarrollo humano forma parte de esto. Es decir, yo desde que nací desarrollo ciertas habilidades. Habilidades que, uno, la familia bueno, me enseña, me demuestra, me explica por qué se hace esto, por qué no se hace alguna otra cosa, pero también la sociedad o los grupos afines o los grupos que nos rodean de personas también condicionan esta parte de ya sea el comportamiento o el accionar hacia una situación. Entonces, pongo esta parte del desarrollo humano como un condicionante en mi presente. Alejandro Rocamora dice, cuando desde mi momento presente revivo el pasado, es como si contemplara esas situaciones teñidas de mis sentimientos actuales. Y él lo menciona por esta parte como dos vertientes. La primera, dice, sí, desde el pasado puedes aprender, lo aprendes, a lo mejor eso te va a generar un trauma porque dice, mi papá, esto me sucedió, esta cosa, X situación, que me generó un trauma y por lo tanto mi presente es que yo sea a lo mejor un poquito aislado de la sociedad, un poquito reservado, el que me comporte de cierta manera. ¿Va a tener una influencia? Sí. Pero la otra vertiente es, ok, ya viviste, ya analizaste, ya aprendiste de lo pasado, entonces ahora lo ves con otra cara. Y la otra cara es totalmente distinta. Una cara es el que yo a lo mejor tenga ansiedad, el que tenga depresión, es que me frustra, es que esto, pero la otra es, ok, sé lo que viví, lo aprendí y no voy a tomar una actitud negativa ante esa situación. Entonces, Alejandro Rocamora menciona esas dos partes. Uno, esa parte de la frustración, de la parte negativa, pero la parte positiva es ya lo aprendiste. Entonces, da una vuelta a la página o vamos a la siguiente página y entonces esto te va a generar precisamente que te genere una parte de un aprendizaje y esto lo reflejes hacia el resto de las personas. Ahora, una dinámica así de manera general y sería bueno que lo hicieran.
es la parte del autoconocimiento. Vamos a tomar ese punto de conocerse, ¿no? Igual los que estén ahí como en su casa, en el aula, lo que sea, o en donde estén viendo esta sesión, si pueden la cuestión de escribirlo, perfecto, pero si no, mínimo ustedes analicen cuáles son sus habilidades. Uno de los puntos es la fortaleza. ¿Cuáles son tus fortalezas? Hacer como su listado mental o escribirlo y decir, o sea, ¿cuáles son mis fortalezas como persona? Analícenlo ahorita como persona y no como un profesional. Posteriormente, ya una vez que tengan sus fortalezas, váyanse por las oportunidades. ¿Cuáles son sus oportunidades de ustedes como personas? Mi oportunidad es que puedo seguir estudiando, mi oportunidad es que puedo estudiar X cosa, puedo ir a tal lado, se me facilita esto, tengo la posibilidad de a lo mejor conseguir ¿no? Becas para seguir estudiando, o a lo mejor tengo oportunidad de un mejor empleo, tanto interno como externo, ¿no? Y sabemos perfectamente, los que ya pasaron por la parte de campo de administración o materias de administración, nos encontramos con esto, que es una matriz FODA, desde una fortaleza, desde una oportunidad. También vemos la parte de las debilidades. Las debilidades, ¿cuáles son tus debilidades como persona? Y se puede ya plasmar la parte profesional, ¿no? El hecho de decir, me frustra a lo mejor el no cubrir las expectativas del paciente, me frustra el hecho de que no puedo administrar mi tiempo, precisamente por las habilidades personales, no puedo administrar mi tiempo, entonces tu oportunidad sería, pues, aprender, ¿no? Y una amenaza, las amenazas es desde la parte de si lo manejamos desde una parte interna y una externa, podemos encontrar amenazas. Una amenaza puede ser la parte externa, pues sabes que vivo en una colonia un poquito peligrosa, el hecho de que a lo mejor no tengo un transporte que me lleve precisamente hacia la escuela o hacia el trabajo, entonces esto me genera una amenaza, el no poder cumplir con las expectativas que a lo mejor las personas tienen o que yo mismo me planteé hacia mí, ¿no? El hecho de yo no cumplo mis expectativas. Entonces, esta dinámica así de autoconocimiento es importante que lo hagan ya sea en cualquier parte, en cualquier momento de su vida y vean en qué posición están en ese momento. El hecho de decir, ok, sí estoy estudiando o el hecho ya soy un profesional, entonces básense en eso. El hecho de decir, ok, ¿hacia dónde voy a partir? ¿Hacia dónde voy a dirigirme de manera ya sea personal, en decir esto no es lo mío, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta, y eso va a hacer que les forme un comportamiento a ustedes, tanto un comportamiento como un carácter. Y ante eso, importante, eso nos va a ayudar mucho a las cuestiones de cómo yo, como jefe de servicio, voy a presentarme ante mi equipo de trabajo. Ahora, en las cuestiones de la gerencia de enfermería, ojo, aquí en la cuestión de la coordinación de enfermería, en todos los hospitales tenemos organigramas. Organigramas desde la parte de la coordinación de enfermería, igual lo menciono así. Coordinación de enfermería, hay un subjefe de turno, supervisores y luego jefes de servicio, el personal operativo. Esa es como la estructura organizacional o los niveles jerárquicos en cuestión de enfermería. Pero podemos decir es que la gerencia como tal o la parte de los jefes solamente es desde un jefe de servicio hacia arriba. Pero ojo aquí, el nombre lo tienen, o sea, el nombre de jefe de servicio, supervisor y a todos esos los que son niveles jerárquicos por arriba o por encima del nivel operativo, se les llama jefe como tal, ¿no? Sin embargo, y vamos a esto, vamos a entrar un poquito en polémica en esa parte, pero es que tanto la coordinación como los subjefes, como jefes de supervisores y jefes de servicio, dice, solamente ellos tienen la necesidad o la responsabilidad de formar o de desarrollar las habilidades gerenciales, pero no.
desde la parte personal operativo, por eso así como que se engloba todo, personal operativo, jefes de servicio, supervisores, subjefes y coordinación de enfermería como tal, tienen la obligación y tienen la necesidad, la responsabilidad de desarrollar esas habilidades gerenciales. ¿Por qué? Desde la coordinación, si nos vamos de arriba hacia abajo, desde la coordinación nos encontramos con que la jefa de enfermeras o el jefe de enfermeros tiene que ver la necesidad de todo el hospital. Entonces puede tener a cargo 1,500 personas, 2,000 personas y tiene que estar al tanto o dentro de sus actividades es estar al pendiente de cada uno de los turnos. Los subjefes tienen una función de cierta manera como de filtrar y cubrir la necesidad de cada uno de sus turnos. Entonces aquí también, si nos vamos, por ejemplo, a dividir el número de personas, digamos, un subjefe puede tener a cargo de cuestiones de enfermería de un turno, es decir, 500 personas. Entonces, debe de tratar con 500 personas. Debe de ver los caracteres de cada persona de esas 500. Otra de las cosas es en cuestión de jefes de servicio. Los supervisores, como sea, de alguna manera revisan las situaciones administrativas en los servicios, tratan con el personal asignado, es decir, un supervisor puede tener asignado 3 servicios. Cada servicio tiene a su cargo 10 personales operativos. Entonces, a lo mejor nada más tiene a su cargo 30 personas, ¿no? Pero el estar en un nivel, en un puesto de esos, realmente es que no solamente atiende a 30, sino que también puede llegar a atender al resto del personal precisamente. ¿Por qué? Porque es un mediador entre el personal operativo y el subjefe de turno, ¿no? Entre el jefe también y el subjefe de turno. Y aquí el jefe de servicio pues solamente va a estar a cargo del personal de su piso, 10 personas, 5 personas, depende de las capacidades de cada uno de ellos, pero también tienden a ser mediadores entre lo que dice el personal operativo, yo como jefe, yo filtro alguna información y posteriormente lo plasmo o lo manifiesto con mi supervisor o con mi jefe de turno. Entonces aquí es respetar los niveles jerárquicos. Y por último, y más abajito, el personal operativo. El personal operativo tiene también esa necesidad o esa responsabilidad de desarrollar sus habilidades gerenciales. ¿Por qué? Porque más cuando son hospital escuela, tiene la obligación, de cierta manera, porque los hospitales les brindan apoyo en cuestión económica precisamente por la capacitación hacia los estudiantes, y es eso, el hecho de capacitar y asesorar a los estudiantes que vayan. Entonces aquí tienen esa responsabilidad de gestionar el conocimiento con ellos para poder capacitar, orientar y guiar. Es decir, esto se hace de esta manera, una canalización o una colocación de un catéter intravenoso se coloca de esta forma, un catéter urinario se coloca de esta forma, y el enfermero o la enfermera debe estar consciente de lo que está enseñando y cómo lo está enseñando, y que principalmente el estudiante adquiera, absorba o adquiera y adopte este conocimiento para su bien, para su formación, ¿de acuerdo? Entonces aquí no es que solamente las partes de las habilidades gerenciales lo hagamos o se enfoque solamente a los niveles administrativos, sino que también todos debemos desarrollar esas habilidades gerenciales. Es por eso que por necesidades específicas de los programas educativos, ya como formación básica, de nivel licenciatura es asignar, hacer un programa educativo sobre las habilidades gerenciales, precisamente para trabajar con esta parte, desarrollar de esas habilidades en todos los estudiantes y que en un futuro muestren sus habilidades y adquieran un puesto directivo. En la siguiente, entonces, ya vimos sobre la parte de habilidades gerenciales, qué es lo que debe, en quiénes se debe desarrollar. Pero en concepto, habilidades gerenciales son un conjunto de destrezas, cualidades y conocimientos que permitan realizar efectivamente actividades de gestión. Y actividades de gestión nos vamos a referir desde la parte de yo identifico una necesidad, yo necesito
un recurso, a lo mejor en este caso material, para poder cubrir o satisfacer esa necesidad y posteriormente hago el proceso o el trámite para poder solucionarlo. ¿Dónde termina mi gestión? Desde la parte que yo identifico la necesidad hasta la parte que yo ya lo tengo en la mano y cubro esa necesidad. Todo ese es un proceso de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las habilidades gerenciales nos vamos a encontrar con 5 puntos. El hecho de decir, yo como supervisor, yo como jefe, yo como subjefe de turno o yo como coordinador, debo ver las actividades de gestión, cuestión financiera, cuestión técnica. Pero en la parte financiera podemos decir aquí, a ver, yo como jefe, yo cómo dispongo de qué tanto se gasta el hospital en el servicio. Entonces ahí surgen varias dudas. No es que yo como personal operativo, por ejemplo, canalizo un paciente, pero me utilizo 3, 4 pues catéteres, entonces no hay problema. Pero la parte financiera, ¿qué va a decir? Sí, pero es que por paciente solamente se permite a lo mejor 2 yelcos, ¿no? O sea, 2 catéteres. ¿Qué va a pasar aquí? Que realmente le estás generando mayor costo. Otro de los puntos es, y siempre se va a tratar con esa parte, ¿no? Un trato humanizado, un trato de calidad. Es decir, hacer bien, hacer las cosas a la primera y hacerlas bien. Entonces, esto nos va a ayudar un poquito con la parte económica. El hecho de decir, si yo atiendo bien al paciente, cubro todos los indicadores de calidad en los paquetes preventivos, las acciones esenciales, las aplico y demás, ¿qué nos va a hacer esto? Que entonces la estancia del paciente sea menor, sea corta. Si un procedimiento, a lo mejor un postquirúrgico, que podemos decir 2 días, puede ser a lo mejor lo necesario para una recuperación y que se recupere en casa, para no exponerlo a infecciones intrahospitalarias. ¿Qué va a pasar aquí? Que a lo mejor si yo no aplico mis acciones esenciales, mis paquetes preventivos, mis medidas generales de cuestiones de aislamiento, mi higiene de manos y demás, esa estancia nos va a generar mayor número de días de hospitalización. En lugar de 2, se va a ir a 10. Y eso nos genera un costo a nosotros como hospital, ¿no? Entonces, esa parte también debemos de cuidar. Tanto un jefe de servicio como un personal operativo debe cuidar eso. El personal de jefe es decir, sí, ¿sabes qué? No he visto que te laves las manos o que hagas higiene de manos, no he visto esto, no he visto aquello, entonces, ¿qué está pasando, no? Y eso también es una función de un jefe de servicio. Pero también la cuestión es de las actividades técnicas, es la parte del conocimiento. Ok, por eso hay un jefe de servicio un jefe de servicio, supervisor y demás, debemos trabajar con un programa educativo, ver las necesidades de qué conocimiento tienen mi personal, cuáles puedo reforzar y posteriormente hago mi plan educativo en base a esa necesidad para poder plasmarlo y poder apoyarme con el personal de ahí. Si yo considero que es necesario a lo mejor solicitar apoyo de otra área, lo invito y quede un tema. Y eso también es parte de los jefes, el ver qué conocimiento tienen y reforzar el que ya tienen y enseñar a lo mejor las deficiencias que pueda tener ahí. Entonces, eso es trabajo y es trabajo continuo del jefe de servicio. Muchos creerán, ¿no? Un jefe de servicio nomás es pasarse con la tabla, verificar cuántos ingresos y egresos hay, pero no, realmente tiene una responsabilidad. En cuestiones de los materiales, esas gestiones de materiales es lo que les decía, desde qué necesidad tengo, qué es lo que yo requiero, hago mi proceso de solicitud y hasta que yo lo tengo, ahí termina mi gestión. Sin embargo, a veces hay material, a veces no hay material. Nos vamos a topar con instituciones que a veces no tengan el material necesario para brindar una atención. Sin embargo, ahí hacemos uso de la creatividad que decíamos al inicio, ¿no? En base a esa creatividad, en base a lo que tenemos que cubrir una necesidad. Entonces, buscamos la manera de poder cubrirla, de poder satisfacerla. Entonces, aquí es el uso del jefe, decir qué materiales necesito, no los tengo, tenemos que ver la manera de poder cubrirlo. Entonces, ahí nos basamos con las cuestiones materiales. Las cuestiones tecnológicas, eh, hay jefes de servicio que ya tienen puestos de jefe de hace como 20 años, 30 años,
y pues sabemos que no son muy habilidosos en la cuestión de la tecnología, ¿no? Entonces aquí es la cuestión de que también nosotros debemos de brindar una orientación. Tanto un jefe, por ejemplo, en este caso un supervisor o un jefe subjefe de turno, poder orientar a los jefes de servicio, ¿saben qué? No, a ver, ¿qué es lo que se le dificulta? Si puede, no puede, si sabe, no sabe, no hay problema en el caso de que no sepa. Aquí el punto es orientarlo y apoyarlo, ¿no? Pero como habilidades gerenciales nos dice, la parte tecnológica es fundamental. Actualmente estamos en una era tecnológica totalmente, entonces debemos aprenderlo. Quieran o no, a veces es un poco complicado en cuestiones de jefes de servicio que dice, es que la computadora a mí no se me da, la tecnología no se me da, pero tiene que adaptarse y ese es un proceso de adaptación. Y aquí por último, en las cuestiones de los recursos humanos, en cuestiones de los recursos humanos, las habilidades gerenciales o los jefes de servicio deben aprender a tratar con esto, la parte humana. Bueno, recurso humano nos vamos a referir al punto de qué personal tengo con eso, ¿no? Que cubra mis indicadores de enfermero-paciente. ¿Cuántos pacientes le van a tocar a mi enfermero? Nuestro indicador, y ya en cuestiones administrativas lo sabrán, que nos dice, o el indicador son 5 pacientes por enfermero. Ok, perfecto, 5. Pero habrá ocasiones en las que dicen, ¿sabes qué? La necesidad es que yo le dé más pacientes. Ya eso dependerá mucho de si el jefe de servicio analiza su recurso humano y dice, él tiene la capacidad, él tiene las habilidades para poder dejarle un paciente más, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando esto se haga en un acuerdo. Ojo, y siempre nos vamos a encontrar con esa parte, yo ahorita les planteo un escenario en el que siempre va a haber alguien del personal que va a decir, es que a mí me tocan 5, ¿ok? Y a mí no me pueden dar más. O sea, ya vamos más o menos con ese escenario, ¿no? Y se los van a encontrar, o ya los encontraron en los hospitales cuando van a sus prácticas, o los que ya están laborando, nos encontramos con personal de ese tipo, ¿no? A mí me tocan tantos pacientes y yo ya no voy a recibir más, yo ya no voy a atender más, ¿ok? Pero solamente hay 5 enfermeros para 40 camas. Entonces, si hacemos ahí la regla, pues nos tocan de 8. Pero dicen, no, yo nada más 5 y hasta ahí me quedo, ¿va? Ahorita manejamos ese escenario, pero ahorita lo analizamos un poquito más. Bueno, ya con los recursos que les mencioné o las actividades que debe tener el jefe de servicio, es que nos dice también unas funciones gerenciales, así de manera concreta, es prever. ¿Prever qué? Prever lo que pueda suceder. Puede suceder que tengamos ingresos, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu función como un jefe de servicio, no? Ok, mi función es, necesito tantas sábanas extras por si hubiera, ahora sí, aquí aplicamos este por si acaso, ¿no? O el por si. El otro es el controlar. ¿Controlar qué? Tanto los recursos como en los anteriores, recurso material, bueno, controlar el recurso material, controlar el recurso físico, controlar el recurso financiero de cierta manera, ¿no? El hecho de decir, no gasten tanto esto, aquello no hay, manéjenlo de esta forma, no gasten mucho en esto, o sea, infinidad de cosas. Pero el punto es, o aquí la clave es controlar. El otro es planificar. Planificar de, ok, va a llegar tantas personas tal día, ¿por qué? Porque nos dieron este permiso. Entonces ya empiezas como a planificar tus actividades, a organizar de cierta manera, organizar tus actividades, es decir, a tal hora voy a tal lado, esto, y empiezas tú a asignarle un tiempo específico y a eso vamos con lo que ya habíamos mencionado, administración del tiempo. Otro es tomar decisiones o la toma de decisiones, que es lo que le decía, tanto las funciones personales, en la toma de decisiones es que todo el tiempo tomamos decisión. ¿En qué cama se va a ir tal paciente? ¿A qué ocupa oxígeno? ¿No necesita oxígeno? Esto, aquello. ¿Qué necesidad tiene? Y poder asignarle una cama específicamente que cubra la necesidad del paciente, ¿no? A lo mejor hacer movimientos de unos, perfecto, lo hago, pero en este caso estás tomando una decisión. Y les digo, para bien, para mal, pero de las dos formas se aprende.
El otro es el dirigir. Dirigir el personal hacia un objetivo. Este objetivo es cubrir las necesidades de ese día, cubrir la necesidad del paciente, dirigirlos hacia que se apeguen un poquito a las cuestiones de los indicadores de calidad, las acciones esenciales y demás otras normas y políticas que manejen los hospitales, pero tienen que dirigirlo, ¿no? En el coordinar, pues es, ok, tú vas a hacer esta parte, tú esta otra, tú recibes pacientes, tú recibes el material, tú vas a hacer esta actividad. Y realmente ahí, tanto la parte de estás planificando, estás organizando, estás coordinando. Entonces, estos como 8 puntos es que el personal realmente está trabajando continuamente con estos, sino hasta con más habilidades. Y eso, bueno, funciones y habilidades. Y esto es lo que deben ver, la cuestión es de que todos desarrollen esas habilidades precisamente, ¿de acuerdo? Ahora, algunos estudios en cuestiones de Europa y Estados Unidos nos mencionan que se entrevistaron a 60 personas aproximadamente y nos dice, yo como entrevistado o como persona que apoyé a la investigación, eh, mencionaron algunas habilidades que ellos consideraron que el jefe de servicio o el líder debe tener, ¿no? Entre esos, bueno, pues está la comunicación verbal, que se sepa comunicar. Y aquí el punto es que aparte de sus habilidades gerenciales, nada más unos los mencionan como habilidades de grupo, habilidades personales, que eso también ya entra como la cuestión gerencial, y las habilidades, por ejemplo, de individuales, por decirlo de una manera. Pero también tienen que desarrollarse habilidades de comunicación. Entonces, en esta parte es la comunicación verbal, el manejo del tiempo y del estrés, que es lo que veníamos mencionando hace un rato, que deben aprender a manejar administrar su tiempo y a manejar el estrés. Manejo de decisiones individuales, el hecho de poder tomar las decisiones. Reconocimiento, definición y solución del problema. Es tener esa habilidad de poder reconocer que hay una necesidad o hay un problema, definirlo, es decir, identificar ahí cuáles las posibles causas y por último, solucionarlo. Entonces aquí nos vamos con un manejo de conflictos, que precisamente es el último punto, ¿no? Aquí manejo de conflictos. Otro de los puntos es la motivación y la influencia en los demás. Y es por eso que ahí englobamos un poquito como el tema principal de esta plática, ¿no? La influencia hacia los demás. Un jefe o un líder, por llamarlo también de otra forma, es que es una imagen, es una influencia. Y a esto nos vamos con que la imagen del jefe repercute precisamente en cómo lo ve el resto de las personas. Entonces aquí debemos trabajar con esa parte. La imagen del jefe es lo que nos refleja de si le hacemos caso, no le hacemos caso. Y aquí entra un poquito con la autoridad. Ahorita vemos esa parte. En la cuestión es de la delegación. Delegación nos vamos a referir a la acción de asignarle funciones a una persona para poder brindarle, o sea, como brindarle un poquito de confianza hacia esa persona y que nos apoye en alguna actividad. Eso es una parte de delegar. El otro es establecimiento de metas y de una visión. El, el jefe o el líder debe establecer esas metas. Ok, ¿saben qué? En nuestro servicio nos encontramos con que hubo 20 casos o 20 casos de mortalidad, por ejemplo, en este mes. ¿Qué vamos a hacer? Pues tratar de disminuirlo, ¿no? Sabemos que a lo mejor estamos en un piso complicado, pero vamos a tratar de, pues, evitar eso, ¿no? Hay que ver cuál es la causa principal para poder abordarla. Tener una visión de decir, a lo mejor sobresalir por nuestro trabajo o sobresalir en cuestión de a lo mejor de limpieza, del personal, del clima laboral, de X cosa, ¿no? Pero realmente aquí es tener una visión. El jefe de servicio debe crear esa visión. El autoconocimiento, que es lo que les mencionaba hace un ratito también, debe conocerse a sí mismo para poder proyectarlo. Y a esto nos vamos también con esa parte de la influencia, o sea, tiene un vínculo. Estos puntos realmente tienen una relación de uno con otro, ¿no? Y el penúltimo sobre la formación de equipos.
Identificar qué habilidades tiene cada uno, que ahorita lo manejamos como una recomendación, es ver qué necesidad, qué habilidades tiene cada uno y de cierta manera es formar equipos de trabajo, formar equipos o lazos a lo mejor de amistad, de relaciones laborales, pero que de cierta manera sean fuertes. Por lo tanto, nos va a generar mayor apoyo hacia el trabajo. Y a esto nos vamos con esos 4 puntos, ¿no? Las habilidades gerenciales nos dice, se engloban en 4, interpersonales, personales, grupales y de comunicación, que es lo que les decía. Las habilidades gerenciales como tal ya incluye esa parte de habilidades de comunicación. En las interpersonales es yo cómo me relaciono con las otras o con nosotros. Los personales es yo qué habilidades tengo que puedo mostrar. Los grupales es yo cómo me relaciono con grupos de personas, como la cuestión de administrar el tiempo, como la cuestión de integración de equipos, que es lo que mencionábamos hace un momento de la formación de equipos. Y por último, la comunicación, cómo me expreso, qué tono de voz uso, si lo elevo en cuestión de volumen, si lo bajo, o sea, a lo mejor cómo va a percibirlo la persona, mi equipo de trabajo, ¿no? Uno va a decir, es que ya me está gritando, cuando a lo mejor mi tono de voz es ese. Y a veces somos muy sentidos por esa parte, ¿no? El hecho de decir, es que ya me está gritando, ay, es que me habla muy bajito, o sea, o ya me regañó, o ya esto, o ya me llamó la atención, pero es que no sé, no le entiendo, o a lo mejor hasta con la cuestión no verbal, ¿no? En los mensajes de WhatsApp, que no es lo correcto, pero la parte de la comunicación, pues verbal es lo mejor, ¿no? Ya si por alguna necesidad lo verbal no funcione o que exista un antecedente, pues lo manejas de manera escrita y no hay ningún problema, ¿sale? Aquí el punto de la visión del entorno es debemos ver todo lo que nos rodea. Como jefe de servicio es todo lo que nos rodea, tenemos que verlo, tener esa visión de los grupos o de las personas que están alrededor de nosotros, o tanto como persona como servicio, y poder sacar lo mejor de ellos. En cuestiones de los aspectos positivos, ok, ya hablamos sobre la parte de qué son las habilidades gerenciales, sobre las habilidades personales, pero ahora es, ¿qué puntos nos lleva en cuestión positivo toda esta parte de las habilidades gerenciales de un jefe? El primero es mayor productividad. Se lleva, obviamente sí, mejor un clima laboral, un mejor ambiente laboral y por lo tanto aumenta la productividad. Es decir, así es que cuento con el apoyo de mi jefe ante esta situación, si es empático conmigo, es muy buena onda, esto, aquello, entonces mi manera de responderle es pues sacar el trabajo con los menores pendientes que, que haya, ¿no? Que exista compañerismo, que exista una reducción de ausentismo y principalmente hay unos estudios que dicen, México se caracteriza por que un 70% de los trabajadores se ausentan de su horario laboral, ¿no? Tanto de su horario como el hecho de decir, ¿sabes qué? No voy. ¿Por qué? Por múltiples causas. Y aquí es la cuestión del estrés. Hay algunos estudios que también dicen la rotación del personal, y de hecho es en el penúltimo, la reducción de la rotación del personal. También hay estudios en cuestiones de recursos humanos que nos dice el 50% de las personas de la rotación, de las que renuncian a su trabajo, es precisamente por efectos del jefe. Y es algo alarmante. ¿Por qué? Porque solamente ese 50% nos dice que un 25% es aproximadamente los que sí expresan que es culpa del jefe. El resto no. El resto se inventa motivos de decir, es que es por cuestiones de salud, por cuestiones de familia. Pero hasta ahí, ¿no? Otros son los efectos emocionales del personal, motivados o están desmotivados. Bueno, principalmente aquí es que estén motivados, ¿no? Que tengan en la parte del compañerismo, tengan una empatía, tengan unas ganas hasta de cierta manera enseñarle a los estudiantes. Se eleva la calidad de atención, hay un reflejo aquí es la satisfacción del servicio, la mejora de las relaciones multidisciplinarias, es decir, se lleva bien con el médico, se lleva bien con el psicólogo, con el nutriólogo,
con el odontólogo, que a lo mejor van a cuestiones de interconsultas. Entonces se crea un mejor ambiente laboral o un clima laboral. La rotación del personal y la resistencia a los cambios. Y ese es uno de los puntos que deben aprender como jefes de servicio. Aprender a la resistencia al cambio en su personal. Va a haber personas que dicen, es que eso para qué, y es que esto para qué, y es que esto no nos va a funcionar, pero tampoco propone nada. Entonces, de cierta manera es la resistencia a un cambio, el que lo saquen de su zona de confort. ¿Qué pasa con esto? Entonces, tú como jefe es tratar de abordar el tema, abordar precisamente cuáles son los beneficios de eso y buscar la manera o la estrategia de mejorar esa percepción. Entonces, esos son los aspectos positivos. En los aspectos negativos, nos vamos con los puntos anteriores nada más a la cuestión negativa. Y aquí nos vamos a encontrar con dos puntos, conflicto versus conflicto. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber ahí como que la práctica, la toma de decisión, pero toda la parte de los puntos anteriores, y si nos vamos a la parte negativa, nada más es buscarle invertirlos a lo negativo y ya tenemos los aspectos negativos en este punto. Ahora, dice, un mal jefe puede tomar a un buen empleado y destruirlo. Y ese es un punto. Si tenemos un mal jefe en nuestro servicio, podemos tomar un buen empleado, o sea, puede tomar un buen empleado y de cierta manera lo va a cambiar. Entonces, hay como los ejemplos de a lo mejor los dichos o los refranes, versos que les dicen, ¿no? Una manzana va a echar a perder a otras. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Dice, y un buen jefe es capaz de tomar un mal empleado para hacerlo crecer. Y aquí es eso, nosotros tenemos que formar o ser jefes o ser líderes, que ya las empresas industriales o tecnológicas ya lo manejan como un líder. Y la cuestión jefe en el sistema de salud todavía se sigue manejando como jefe por cuestiones de profesogramas y demás, pero se sigue manejando como jefe. Entonces, dice, un buen jefe es capaz de tomar un mal empleado para hacerlo crecer. Y ese es uno de los trabajos continuos que debe posee o debe cumplir el jefe de servicio. El hacerlo crecer, el ver qué necesidad tiene mi personal y hacerlos crecer profesionalmente y como persona. Y para esto vienen como algunas recomendaciones, ¿no? Como jefe de servicio es conoce a tu personal, qué habilidades tiene y qué destrezas tiene. ¿Cuáles son esas cualidades y que beneficia al servicio? Entonces, identifica y aprovéchalas. Ese es uno de los puntos, aprovéchalas. El otro es crear un programa educativo y principalmente nos vamos con lo que decíamos, ¿no? La necesidad de poder resaltar o de poder ayudar un poco en las cuestiones de tiene deficiencias en algún tema, entonces el personal puede apoyar en eso. Entonces, vamos con esta parte de un crecimiento profesional. Hay que favorecer ese crecimiento profesional. Incentiva a tu personal. Y el incentivar no significa a lo mejor que le pagues o que le des un dinero, sino que motívalo. O sea, simplemente cumpliste con tus actividades sin problema. ¿Saben qué? Tal día o ¿sabe qué, jefa? Necesito un permiso por X cosa. Sí, sin problema, se lo doy. ¿Por qué? Porque realmente eso dice, bueno, sí cumpliste, no faltaste a tu servicio, cumpliste con tu trabajo sin problema. Yo te puedo ofrecer algo y en este caso es con una licencia, un permiso, a lo mejor una salida temprano, que es un pase de salida, que en algunos servicios, en algunos hospitales le llaman, pero se incentivó. Esa es una parte de incentivar. Sé el ejemplo a seguir y por último, sé empático. Empático es el hecho de decir, sí, te entiendo, pero pues compromete el servicio, pero vamos a ver esa manera de poder negociar. Y aquí se practica esa parte de la negociación. Y el ejemplo a seguir es lo que les decía. Tú como jefe de servicio eres un guía, eres un ejemplo, eres una imagen. Por lo tanto, debes trabajar en eso. El hecho de decir desde tu comportamiento, desde qué habilidades tomas, es lo que tú vas a reflejar hacia el grupo de trabajo. Entonces, ellos lo van a tomar ya sea para bien o para mal. ¿Qué es lo que puede pasar? Que yo como jefe diga, es que tú tienes que hacerlo. O sea, no, esa parte de tú tienes ya compromete mucho al apoyo del personal. ¿Por qué? Porque va a decir, pues que tú me estás obligando a. No, simplemente es jugar,
jugar ahí un poco con el personal y decirle, oye, ¿me puedes apoyar? Oye, en caso de que haya alguna resistencia, oye, dentro de tus funciones está esto. Entonces, de cierta manera ya se siente obligado porque su categoría, su puesto, te lo dice dice que lo debes de hacer, ¿va? Entonces, estas son algunas recomendaciones que se dan de un jefe de servicio hacia el personal. ¿Cuáles son las influencias? Ya les dije, ¿no? La parte de mayor productividad, menor rotación de personal, y eso se ve en la cuestión de rotación de personal, lo vemos mucho en los hospitales privados o en lo privado, precisamente por eso, porque no tienen sí hay una rotación, sí existe un jefe y todo, pero aquí no hay, digamos, a pesar de que existen sindicatos, hay algunos que sí están a favor, otros que no están en apoyo de los trabajadores. Simplemente aquí es más fácil renunciar, a comparación de algo de gobierno, ¿no? De gobierno te quedan, entra sindicato o entra un apoyo sindical y ahí se puede tratar de negociar y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y creo que como la última, ya es una frase ya para terminar: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Y ese es el punto. Un jefe de servicio tiene que ser un líder, un ejemplo para los demás, y esta parte de motivar e incentivar al resto de tu equipo, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Estamos a la orden. Creo que déjenme regreso acá y dudas, preguntas, ¿no? ¿Todo bien? Creo que todo bien. Muy bien, Rubí, muchas gracias. Creo que iban a algún aporte en cuestión de la presentación, algo que comentar, algo que quieran expresar de sus áreas de trabajo. ¿Se han encontrado con este tipo de jefes de servicio? ¿Se han encontrado con malos jefes, otros con buenos jefes? ¿Alguna experiencia? Sí, Oscar, se las dejo aquí ya para que se las puedan compartir. Muy bien, maestra Noemí. Creo que va. Noemí Bonabel, se la mando, igual se la comparto. Si es para la maestra Noemí Bonabel, sin problema se la comparto. Si no, igual ya que ella se la comparte a sus estudiantes, si nos comentaron que estaban conectados, entonces se las compartimos sin problema. ¿Sí? Entonces, chicos, muchas gracias. Ahorita hacemos cierre del tema y ya, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya terminamos. Queremos agradecer a todos ustedes esta plática tan interesante y que, claro, nos deja para una segunda parte, para más temas, ¿no? Hay que seguir hablando mucho de enfermería, mucho de salud en la enfermería. Y a nombre del Centro Universitario UNE, le queremos hacer entrega de este reconocimiento que dice Centro Universitario, UNE, le entrega un reconocimiento por haber impartido el webinar Influencia de las habilidades del jefe de servicios en el clima laboral de enfermería. Por supuesto, el día de hoy, 13 de marzo, 30 años formando profesionales exitosos, y firma al alcance el doctor
Eduardo de la Cruz Salcedo, nuestro secretario académico de nuestro centro universitario, y con todos ustedes para que lo tengan ahí, miren, está su reconocimiento. Y también un presente por medio de la licenciatura de todos ustedes, y en nombre de todos ustedes, queremos entregarte este reconocimiento para que tengas, ahí se ve. Tengas bien ahí, para que te eches que te cuides mucho. Sí, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado. Mándenos sus sugerencias, nos encantaría saber de qué otros temas les gustaría que hablemos. Y por lo pronto terminamos este webinar y nos llevamos todas las dudas para poder resolverlas. Que tengan un bonito día, cuídense, muchas gracias. Creo que estaba...